Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Y hoy vamos a hacer press-on nails con los productos de Extend Gel. Además me compré este cosito de soporte. La idea es hacer un diseño basado o inspirado en las piedras de cuarzo de colores. Hay muchos videos en YouTube sobre el efecto cuarzo en rosa, pero dije, bueno, vamos a cambiarlo un poquito. Además, este video es en colaboración con mis amigas del grupo Juntas Crecemos, así que en la cajita de descripción van a tener la información con los enlaces de mis amigas que van a estar haciendo diseños estilo cuarzo en diferentes colores. Acá les muestro otra vez, porque ya lo vimos en el haul en vivo de estos productos. Viene el kit en una caja con el Extender Gel, que es el producto especial para hacer la técnica Soft Gel con su primer. Y bueno, en este caso yo acá tengo dos formatos de tips, los Almond y los Coffin. Acá les dejo las redes de Extend Gel para que puedan contactarse, y si van de parte de mi canal tienen 10% de descuento en su primera compra. Además tienen una educadora oficial que da cursos específicos de la técnica Soft Gel, así que pueden contactarse con ellos para eso. Mientras les cuento esto, voy preparando acá los soportes para los tips con los que voy a hacer press-on nails. Como ya saben, las que vieron mi curso gratis de press-on nails, los tips que son de este material Soft Gel son los ideales para realizar este tipo de uñas, porque nos permiten el acompañamiento más natural del movimiento de la uña, porque justamente son más flexibles. Acá ven que agarré también el soporte más viejito que tenía para poder hacer las 10 uñas de una, porque como esta idea de diseño me súper encantó, me quise hacer un set para mí. Bueno, de la caja ya saben, ya lo vieron en el vivo, que es donde presenté estos productos. Vienen con la numeración, como todos los tips. Entonces, bueno, fui buscando los que se adecuaban mejor a mi uña natural para que después este set me sirva para mí. Una vez que encontré todos los numeritos que corresponden a mis uñas naturales, lo que empiezo a hacer es a limarlos por encima para generarles un poco más de abrasión. O sea, yo lo limo para que quede rugoso y que entonces el producto que yo le ponga por encima se adapte mucho mejor. Esto es un paso que es fundamental para las press-on nails, porque muchas veces me mandan mensajes preguntándome que por qué se les descarapela, se les levanta como un sticker el esmalte sobre los tips, y muy probablemente sea por esto. Ahora, ¿qué sucede aquí? Una vez que nosotras limamos esto, generamos polvillo, ¿sí? Se genera polvillo con cualquier limado. Entonces, después de hacer esto y de preparar todas las uñas, que todas las uñas, los tips de uñas, te queden opacos, ¿sí? Que te queden tipo mate, que ningún huequito quede brilloso. Eso lo podemos ir comparando. Si agarramos el cepillito, vamos retirando el polvillo que se genera, y entonces yo puedo ir chequeando, si lo miro al reflejo de la luz, si me quedó algún hueco transparente. Eso no tiene que pasar, porque en ese lugar donde está transparente significa que no se generó abrasión, o sea que no se pasó la lima. Entonces ahí se puede despegar el esmalte. Bueno, entendido eso, todas las uñitas ya van a estar preparadas. Y ahora es el momento de pasarle el cepillo, y para una mejor limpieza podemos pasarle una wipe con acetona o con alcohol. Según la marca, estos tips no se llevan muy bien con el alcohol, así que lo mejor sería pasarle la wipe o la toallita que usen que no desprenda pelusa con acetona, porque no las opaca. Una vez que tenemos esto, podemos colocar la base para semipermanente, porque lo que voy a hacer es poner encima esmalte semipermanente. La base la aplico en una capa fina, al igual que si estuviéramos trabajando en uñas naturales. Siempre las capas de esmaltado tienen que ser finas para que se puedan curar bien, para que se sequen bien, para que se polimericen bien. Esa es la palabra correcta, ¿sí? Ni curar ni secar, es polimerizar, pero bueno, lo digo de las tres formas para que todas me puedan entender. Y ahora sí, una vez que están, las voy a llevar a cabina. Lo ideal es llevarlas 60 segundos. Mi cabina es de 48 watts. Si la tuya es de menos watts que 48, entonces tenés que ponerla más tiempo. Si lo pones más tiempo no le va a pasar nada malo. Si lo pones menos, sí. Otra cuestión con respecto a la base, que muchas veces me preguntan,
por qué mi base no se seca. O bueno, sería no se polimeriza. ¿Por qué? A ver, hay que tener en cuenta la diferencia entre que esté seca o que esté polimerizada y la capa de inhibición que deja la base. La capa de inhibición es una capa pegajosa que tiene por encima la base, ¿sí? Una vez que está seca, deja una capa pegajosa. Esa capa no significa que no se haya secado, que no se haya polimerizado. Entonces, esa capa no hay que sacarla, ¿sí? Porque después eso ayuda también a que el esmalte se agarre mejor, ¿bien? No hay que sacarla. Ahora, por otro lado, si vos me decís que no se te curó realmente, no se te secó, no se te polimerizó, entonces para chequearlo lo que puedes hacer es en un tip de un muestrario o lo que sea, pones un poco de base, lo llevas a curar y entonces ahí, cuando lo sacás, pasale un palito de naranjo, no el dedo porque lo vas a sentir pegajoso y vas a decir esto no se secó. Y ahí fíjate, pasale el palito de naranjo y si te queda producto, literalmente producto en la mano, es una cosa. Ahora, si solamente es pegote, es de la capa de inhibición y no es que no está seco. Para el diseño agarré los tonos más parecidos que tenía. La realidad es que el violeta no es exactamente igual, es más parecido al de al lado que se ve en la foto, pero más o menos dije, me gusta cómo queda con este, así que lo voy a hacer así. Total, era para mí, no es que era un pedido personalizado y tenía que hacer exactamente el color que me pedía una clienta. Me gustaba más este color para mí, así que bueno. Entonces fui aplicando un poquito, sí, acuérdense que las capas tienen que ser finas, apliqué un poquito del producto verde por encima y este verde tipo acuamarina y el violeta por debajo. Y empecé a probar difuminarlos entre sí como para crear una unión, una fusión entre los dos colores. Igualmente en este tipo de diseños no es tan importante que el difuminado te quede impecable porque como por encima va a tener otros difuminados, la verdad es que no se va a apreciar tanto que quede perfecto el difuminado. Al principio había agarrado el pincel que suelo usar para difuminados, que es el que tiene unos pelitos más largos, medio sueltitos por encima, no sé cómo explicar. El que tengo ahí tipo de sirena, con el mango de sirena, que me lo han visto usar en otros videos, en el de El secreto del baby boomer, en ese lo usé, pero ahora conseguí este otro, ahí lo estoy usando, ven que como que de apartes fui probando con uno y con otro a ver con cuál me quedaba mejor. Ahí lo estoy usando, el de cola de sirena. Y ahí sobre la paleta pueden ver el de mango negro y rojo, que es diferente. Ese tiene, también es para hacer difuminados, pero bueno, lo compré recién ahora, entonces lo empecé a probar y para este diseño en particular creo que quedaba mejor con ese efecto que me daba finalmente. Así que van a ver que en las siguientes uñas solamente usé ese pincel, que ven que le dan de a toquecitos y van logrando que se integren los dos. Pero ya les digo, es como más... es diferente el efecto que te deja, es diferente. Y estos dos colores que son bastante fuertes los dos, es como que tendría que probar este pincel en Baby Boomer a ver qué pasa. Con estos dos tonos, la verdad que para el efecto este tipo cuarzo de colores me gustó más con este. Pero no descarto usar los dos, no es que me quedo con uno o con el otro, sino que depende del diseño que quiera hacer o el efecto que quiera lograr, voy a usar uno o el otro. Como las capas que voy haciendo son finas y el tip de fondo es transparente, tengo que hacer 2 capas de color, en algunos colores es necesario, para que el diseño me quede mejor. Creo que si hubiese hecho este efecto con colores translúcidos hubiese quedado aún mejor. Pero tampoco es que me disgusta cómo quedó. En algún momento voy a volver a probar esta técnica usando los colores más translúcidos. A ver qué pasa, a ver cómo quedan. Si se fijan en las demás uñas, no es que respeté esto de un color arriba y otro color abajo, como estaba la piedra en la que me inspiré, sino que fui intercalando un color abajo, otro arriba, otro más de costado y así como para que todas las uñas me quedaran distintas. Obviamente tratando de lograr una composición, pero que no me queden todas exactamente iguales, porque creo que tampoco las piedras en sí, los cuarzos en sí, no son todos exactamente iguales, sino que
en cada parte tienen diferentes tonos, diferentes brillos y qué sé yo. Así que bueno, llevé a curar en cabina entre 30 y 60 segundos, depende la capa de color o lo que esté haciendo, porque a veces solamente agregaba un tantito de producto y no toda la uña completa, o a veces lo que hacía era meterlo en la cabina por, no sé, 15 segundos aproximadamente para estabilizarlo y poder continuar el diseño sin que esto se me mueva o se me chorree. Y después sí, curaba por 30 o 60 segundos. Hay colores que en mi cabina se curan por 30 segundos y es suficiente, pero lo que les recomiendo siempre es que se fijen qué cabina tienen ustedes, de cuántos watts es y qué dice en el frasquito, en el envase de la marca del esmalte que están usando. Porque en general suelen decir cuánto tiempo llevan de cabina, te dice 60 segundos o te dice entre 30 y 60 y bueno, que te vayas guiando con tu producto. En fin, una vez que terminé de hacer los difuminados en estos colores, vamos a pasar a la parte de justamente lo que le da este estilo más efecto cuarzo. Entonces, para esto voy a usar esmalte en color blanco, esmalte en tono Vía Láctea, que es ese blanco lechoso medio traslúcido, y además base para semipermanente. También podrían usar top coat, ¿sí? Para mezclar. Pero ¿qué pasa? Cuando mezclamos base coat, o sea, la base para semipermanente, con un color de semipermanente, lo que sucede es que empieza a como ampliarse. Es más, si vieron mi video de efecto blooming, ahí yo les muestro cómo hacerlo justamente poniendo base. O sea, si yo pongo una gota de color sobre base para semipermanente, en fresco, por supuesto, no curada, sino en fresco, cuando todavía no la llevé a la lámpara, esto me produce un efecto que es como que el color se empieza a ampliar, ¿sí? Entonces, a mí me resultó más cómodo hacerlo con base porque es como que se iba medio difuminando el color también. Cuestión que agarré y puse en la paleta unas gotas de base para semi, hice una línea blanca con el esmalte blanco y algunas con el esmalte blanco y otras con el Vía Láctea. Y después con un liner empecé a agregarle gotitas de base y a ir mezclando un poquito de producto del esmalte de color que sacaba de esa línea y lo llevaba en este caso hacia abajo, en otras hacia arriba, en otras hacia el costado, y así lograba que me quede la marca, o sea, más marcada la línea que quiero que me quede más fuerte y por otro lado más difuminado el color. Una vez que hago una de estas líneas, la tengo que llevar a la cabina para que se polimerice. Cuando la saco, fíjense que yo voy intercalando y voy metiendo en cabina una uña, saco otra, pongo una, saco otra, porque estoy haciendo 10 uñas. Pero si ustedes lo están haciendo en una sola, entre línea y línea que agreguen de este blanco o Vía Láctea, tienen que ir curándola, porque si no, no se logra este efecto. ¿Sí? Si no, o sea, si yo hago un sector y no lo curo y por encima le pongo otra capa, no se va a lograr el efecto, ¿sí? La gracia de este efecto se logra llevándolo a curar entre capa y capa que voy agregando. Entonces, voy agregando, qué sé yo, qué sé cuánto, y cuando saco esa capa de cabina, entonces ahora sí le puedo cruzar otra línea por encima. Pero en mi caso a mí no me gustaba cómo quedaba si yo se la cruzaba exactamente por encima, porque era lo mismo que agregar más producto. Me pareció más copado intercalarlas y que quizás en algunos sectores sí se crucen y en otros no tanto. Así se podían distinguir las diferentes tonalidades y lograr este efecto de que algunas líneas se entrecruzan y generar visualmente como si tuviera una profundidad. Entonces, si se fijan, acá yo les estoy mostrando que pongo 2 líneas de una, pero si se fijan no se cruzan estas 2 líneas, ¿sí? Por eso puedo hacerlo las 2 de una. Ahora, si yo luego quiero poner, que sí lo voy a hacer, una tercera, entonces esa sí
si se va a cruzar, tiene que ser después de que esto ya esté seco. Bueno, espero que se haya entendido el concepto de este diseño. Ven, acá les vuelvo a mostrar con esta del dedo pulgar como una capita ya está curada y por encima le cruzo otra. Entonces va a haber un sector que es la intersección entre estas dos capas, donde siempre se va a ver un poquito más el color, ¿sí? En este caso blanco, pero este efecto ustedes lo pueden hacer con cualquier color, siempre y cuando sea translúcido, ¿sí? Para hacer esta parte del efecto sí tiene que ser translúcido porque si no, no se va a notar. Por otro lado, como les decía antes, creo que hubiese quedado mejor aún si el violeta y el verde también los hacían translúcidos. Creo que ahí hubiese quedado bomba. Así que en cualquier momento lo voy a volver a intentar, así sea con un uñero o el dedo de práctica o algo de eso. Voy a volver a generar este diseño, este efecto, a ver cómo me queda el diseño. Así que bueno, estuve un rato importante agregando capas y capas y líneas de este efecto. En un momento, me cansé de llevarlas una por una a la lámpara, así que les iba poniendo la capa y las iba depositando en el soporte. Pero ¿qué pasa? Las primeras sí las iba haciendo así porque como es la primera vez que hacía este efecto, quería ir asegurándome que el diseño lo estaba logrando. Si van a hacer un diseño como este para Press On Nails, para venderla, porque una clienta les pidió un diseño como este, les recomiendo que primero agarren un uñero, un muestrario o algo de eso y hagan la prueba a ver cómo les queda el efecto, porque una vez que se lo hacen en las 10 uñas, después es medio un lío, ¿no? Arreglarlo. Bueno, acá se puede notar un poquito mejor el tema de la intersección. Como se van notando, cuando yo cruzo una capa con otra, la que me queda por debajo. Y como les decía, esto se logra porque estoy agregándole producto translúcido. Si no, este efecto no se notaría. Finalmente, para que me quede todo con un tono más translúcido, sería la palabra, con este blanco translúcido y tenga un brillo especial, lo que hice fue, una vez que estaban todas estas capitas intercaladas, curadas, fue ponerle una capa completa, o sea, a todas las uñas, de Vía Láctea. Una capa muy finita, muy sutil, para nada cargada. Y con esto logré que me quedara el color un poquito más apagado, porque si no me parecía que quedaba un contraste muy fuerte y la verdad que tanto no me gustaba. En cambio, con esta capita me gustó mucho más. Por último, para darle un toque mucho más copado, le agregué este papel de oro, pan de oro, hoja de oro. Bueno, se llama de diferentes maneras, depende de dónde vivas, pero en color plateado. Le agregué unos toquecitos muy chiquitos y muy finitos, porque quería que sea unos detallecitos y que no se pierda el tema del efecto en sí. Era simplemente unos toques. Bueno, ahora sí, le puse top coat para protegerlo. Igualmente, ya les digo, yo les puse top coat porque son para mí. Si los van a vender y van a poner decoración por encima y es la última capa, mi recomendación es que le pongan una capita muy fina, por supuesto, pero de gel de construcción, transparente, obvio. ¿Por qué? Porque todas las decoraciones se protegen mucho más, o sea, ya sea foil, stamping, efectos de polvos o bien esto, se protege mucho más con el gel de construcción y entonces así ustedes van a estar vendiendo un producto de mayor calidad. Más allá de que mi top coat no deja capa de inhibición, en realidad todos dejan capa de inhibición, entonces por más que no se sienta mucho al tacto, una vez que uno se pone las uñas y empieza con su vida cotidiana y tocas cosas, puede ser que se peguen pelucitas porque siempre un mini residuo deja. Entonces lo mejor, por más que el top coat diga que no wipe, como dice en el envase, igual yo le paso una wipe con alcohol que no me cuesta nada y me aseguro que me quede perfecto y permanezca mucho más tiempo el brillo. Así que bueno, así me quedaron estas bellezas. Ahora, como yo ya esmalté por encima estas,
Estas 10 en específico para hacer la técnica soft gel no me van a servir, pero sí me las puedo aplicar como press-on nails, ¿sí? Entonces, en el próximo video les voy a mostrar cómo me aplico yo las press-on nails porque me las quiero poner. Si les gustó el video, no olviden darle like, dejarme en comentarios qué diseño les gustaría ver en próximos videos o de qué les gustaría que hablemos en los próximos videos. Recuerden pasar por la página de Instagram o Facebook de Extengel oficial, así pueden encargar sus kits para hacer la técnica soft gel y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!